Jamás pensé que lo encontraría en un momento tan desprevenido y personal. Fue un accidente cuando entré al baño, y lo que vi me sorprendió profundamente, pero lo que sucedió después quedó grabado en mi memoria para siempre. ¿Qué harías si tu hijastro necesitara tu apoyo en una situación inesperada? Te contaré lo que pasó, pero debo advertirte que esta historia no es lo que parece. Quédate hasta el final y dime, ¿habrías hecho lo mismo? Nunca creí que una tarde tan común pudiera trastocar mi vida por completo. Mi existencia hasta ese momento era tranquila, anclada en la comodidad de una rutina estable junto a Andrés, mi esposo, y su hijo Mateo, un joven de 24 años con quien tenía una relación distante pero respetuosa. Todo comenzó de manera fortuita. Mientras organizaba la casa, noté que la puerta del baño estaba ligeramente entreabierta. Sin reflexionar demasiado, la empujé para entrar, creyendo que estaba vacía. Para mi sorpresa, allí estaba Mateo, desprevenido, en un momento de total privacidad. Mi mirada se cruzó fugazmente con una escena que no debía haber visto. Me quedé inmóvil por un instante que pareció eterno, antes de retroceder de manera apresurada, cerrando la puerta atrás de mí con el corazón latiendo aceleradamente. Traté de reanudar mis tareas y desechar el recuerdo de mi mente, pero algo había cambiado profundamente en mí. Aquel incidente, aunque breve, plantó una semilla de intranquilidad que empezó a crecer lentamente. Desde aquel instante, cada vez que cruzaba la mirada con Mateo, una mezcla de emociones contradictorias se apoderaba de mí. Notaba pequeños detalles en sus gestos, como la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al escucharme o como sus ojos parecían buscar los míos con más frecuencia. Estas observaciones banales se transformaban en preguntas que no podía evitar. ¿Estaba yo imaginando cosas? ¿O acaso él también percibía este cambio silencioso entre nosotros? Cada encuentro se convertía en una red de intrigas no resueltas que me dejaban deseando entender más, aunque temiera descubrir la respuesta. Nerviosismo, culpa y algo que no me atrevía a nombrar llenaban el aire entre nosotros. Mi relación con él siempre había sido formal, con una distancia respetuosa que había definido nuestra convivencia desde el principio. Pero ahora, cada palabra suya, cada gesto, parecía penetrar un muro invisible que antes nos había separado. Era como si estuviera bajo su escrutinio constante, aunque probablemente esa sensación naciera solo de mi mente inquieta. Intentaba mantener una apariencia serena, realizando mis tareas cotidianas como si nada ocurriera, pero mi mente se llenaba de escenarios imposibles de ignorar. Me encontraba preguntándome si Mateo notaba mi nerviosismo, si acaso sus palabras y miradas llevaban un mensaje oculto que yo no terminaba de descifrar. Me distraía pensando en los momentos breves que compartíamos, analizando cada gesto suyo, cada inflexión en su voz, como si estuviera buscando señales que confirmaran mis sospechas o desataran aún más dudas. Mis intentos de enfocarme en cosas mundanas, como doblar la ropa o lavar los platos, eran inútiles. Sus ojos, su presencia, estaban siempre ahí, persistentes, como un eco que no podía silenciar. Las preguntas comenzaron a surgir en mi interior, ¿por qué algo tan efímero e insignificante había dejado un impacto tan grande en mí? ¿Era acaso una simple reacción humana o algo más profundo que se gestaba en mi interior? Cuanto más intentaba razonar y despojarme de aquellas ideas, más persistentes parecían hacerse, como si mi propia mente se rebelara contra mi voluntad. La casa comenzó a sentirse más pequeña, como si cada rincón estuviera impregnado de una energía tensa e ineludible que solo podía percibir cuando Mateo y yo coincidíamos en el mismo espacio. Era como si el aire cambiara a nuestro alrededor, cargándose de algo que no lograba comprender pero que me resultaba imposible ignorar. Una tarde, mientras pasaba por la sala con una cesta de ropa en las manos, tropecé con la alfombra, tambaleándome de manera torpe. Antes de que pudiera caer, sentí su mano firme sujetándome el brazo. Su gesto fue tan espontáneo como natural, pero el impacto en mí fue todo menos trivial. El contacto, aunque breve, envió un escalofrío por mi espina dorsal, una sensación que hizo que todo a mi alrededor se desdibujara por un instante. ¿Estás bien?, preguntó con una voz que irradiaba calma y preocupación sincera, mientras yo luchaba por recuperar el equilibrio y las palabras. Apenas logré asentir con la cabeza, incapaz de responder con algo más que un murmullo inaudible. Su toque había encendido una chispa en mí que no entendía del todo,
pero cuya existencia no podía negar. Era un destello que me desafiaba a enfrentar emociones que había reprimido durante tanto tiempo, dejándome con una sensación de vulnerabilidad que no me era familiar. Esa noche, mientras Andrés dormía plácidamente a mi lado, mi mente era un torbellino de pensamientos incontrolables que giraban una y otra vez en torno a Mateo. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, la imagen de aquel momento en el baño volvía con más fuerza, como si mi subconsciente se rebelara contra mi intento de ignorarla. Me odiaba a mí misma por las emociones que habían comenzado a aflorar, sentimientos que nunca antes había permitido que se apoderaran de mí. Había pasado toda mi vida construyendo una versión de mí misma que era firme, controlada y racional. Sin embargo, en esos instantes de soledad, sentía como si todo lo que había logrado construir se desmoronara lentamente, ladrillo por ladrillo. ¿Qué era esto que me estaba ocurriendo? Me preguntaba una y otra vez, intentando encontrar una explicación racional para mis sentimientos. Pero no había respuesta que lograra apaciguar la culpa que me invadía. En el silencio de la noche, el peso de mis pensamientos se volvió insoportable. Sabía que debía olvidarlo, dejar ese incidente atrás y seguir adelante. Pero cuanto más lo intentaba, más presente se hacía en mi mente, como una herida que no dejaba de sangrar. La lucha interna entre lo que era correcto y lo que sentía me mantenía despierta, atrapada en un ciclo de emociones que no parecían tener fin. Los días siguientes se transformaron en un verdadero reto emocional. Cada vez que Mateo pasaba cerca de mí, sentía que el ambiente cambiaba, como si el aire se volviera más denso, cargado de algo que no podía definir pero que me afectaba profundamente. Una tarde, mientras trataba de distraerme organizando la despensa, escuché sus pasos acercándose. Mi corazón se aceleró sin motivo aparente, y cuando finalmente apareció en la cocina, no pude evitar tensarme. ¿Está todo bien últimamente? La noto diferente, dijo con una voz tan suave que sentí como si pudiera desarmarme por completo. Intenté evadir su mirada, enfocándome en las frutas que organizaba con manos temblorosas, pero fue en vano. Su presencia era abrumadora, y cuando finalmente nuestras miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Había algo en sus ojos, algo que parecía capaz de leerme más allá de las palabras que yo pudiera decir. En ese instante, me sentí vulnerable, como si todos mis pensamientos escondidos estuvieran al descubierto. Quise decir algo, cualquier cosa que rompiera esa tensión palpable, pero mis labios parecían incapaces de articular una palabra coherente. Estoy bien, logré murmurar finalmente, aunque mi tono traicionó la seguridad que intentaba fingir. Mateo no dijo nada más, pero su mirada permaneció fija en mí por unos segundos que parecieron eternos antes de alejarse lentamente. Me quedé allí, en la cocina, con el corazón latiendo desbocado y una sensación de que algo había cambiado, aunque no entendiera del todo qué. Mientras Andrés trabajaba hasta tarde, los encuentros con Mateo se volvieron inevitables, como si el destino insistiera en ponernos en el mismo camino una y otra vez. Cada conversación, cada intercambio de palabras, aunque fueran triviales, parecía construir un puente invisible entre nosotros, uno que ninguno de los dos mencionaba pero que ambos sentíamos crecer día a día. A menudo, me encontraba pensando en nuestras charlas incluso después de que terminaran, repasando sus palabras, sus gestos, buscando un significado oculto que tal vez solo existiera en mi mente. Una noche, cuando el silencio reinaba en la casa, escuché sus pasos acercándose por el pasillo. Mi corazón comenzó a latir más rápido, como si mi cuerpo anticipara algo que mi mente no quería admitir. De pronto, se detuvo frente a mi habitación, y su voz resonó suavemente: «¿Puedo hablar contigo?». Su tono era calmado, pero había una profundidad en sus palabras que hizo que mi respiración se acelerara. Me quedé inmóvil por un momento, sintiendo como un nudo se formaba en mi estómago y el aire se volvía pesado a mi alrededor. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escuchar el pulso en mis oídos, mientras una ligera tensión recorría mis manos, que no sabían dónde colocarse. Miré la puerta como si pudiera decidir por sí sola, luchando por mantener la calma ante una corriente de emociones incontrolables, antes de finalmente decir con un tono apenas estable: «Claro, pasa». Cuando entró, su presencia pareció llenar todo el espacio, como si la habitación se hubiera vuelto más pequeña. Intenté mantener la calma,
aunque mi corazón latía con fuerza, una melodía desbocada que solo yo podía escuchar. Mateo me miró con una intensidad que nunca antes había visto en sus ojos. Parecía buscar algo, tal vez una respuesta que yo misma no conocía. Accedí a escucharlo, aunque en el fondo sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo entre nosotros. Y así fue. Mateo finalmente confesó lo que parecía estar en el aire desde hace semanas. No sé exactamente cómo explicarlo, pero hay algo entre nosotros que siento de manera muy intensa, algo que no puedo ignorar, dijo con una voz que denotaba sinceridad y una pizca de vulnerabilidad. Su mirada se clavó directamente en mis ojos, y en ese instante sentí como si el suelo bajo mis pies también tambaleara. Mi primer impulso fue negarlo, desviar la atención hacia algo más, pero sus palabras ya habían despertado algo profundo en mí, algo que no podía seguir fingiendo que no existía. Era como si hubiera puesto en palabras todo aquello que yo había estado luchando por reprimir, todo lo que había intentado ocultar incluso de mí misma. Mis manos, nerviosas, buscaron algo con que ocuparme mientras evitaba su mirada, pero mis dedos se aferraron a un borde de la mesa como si fuera lo único que me mantenía en pie. Quise decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían, y en su lugar, mordí mi labio inferior tratando de contener el torbellino de emociones que se acumulaba en mi pecho. Mi respiración se aceleraba, traicionándome, mientras mi mente oscilaba entre el alivio de haber sido comprendida y el temor de lo que todo esto significaba. Sentí miedo, un temor paralizante ante las posibles consecuencias de lo que estaba ocurriendo, pero al mismo tiempo una extraña sensación de alivio me invadió. Al menos ahora sabía que no estaba sola, que aquello que había estado percibiendo no era una ilusión o una invención de mi mente. Mateo lo sentía también, y eso hacía todo aún más complicado. En ese momento, su confesión no solo me impactó, sino que también me llevó a un abismo de incertidumbre del cual no sabía si podría salir. El ambiente en casa se volvió cada día más pesado, como si un velo invisible de tensión cubriera cada rincón. Andrés seguía ajeno a todo, ocupado en su trabajo, mientras yo sentía que cada paso que daba era como caminar sobre una cuerda floja a punto de romperse. Intentaba aferrarme a la rutina, buscando refugio en las actividades diarias, pero nada lograba disipar la sensación de que algo inevitable se acercaba. Una tarde, mientras intentaba leer un libro en el sofá, escuché el sonido de sus pasos acercándose. Cuando levanté la vista, allí estaba Mateo, parado frente a mí con una expresión serena pero cargada de intención. ¿Podemos cenar juntos?, preguntó, y aunque cada fibra de mi ser me gritaba que debía rechazar su invitación, asentí lentamente, incapaz de negarme. La cena transcurrió en un silencio que solo era roto por comentarios breves y triviales, pero cada mirada que intercambiábamos llevaba consigo un peso que ninguno de los dos se atrevía a reconocer. Cada palabra parecía estar cargada de un significado oculto, como si habláramos en un código que solo nosotros entendíamos. Me esforzaba por concentrarme en los detalles más mundanos del momento, el sonido de los cubiertos, el aroma de la comida, pero todo se desvanecía frente a la intensidad de su presencia. Sentía que con cada segundo que pasaba, esa cuerda floja sobre la que caminaba se tensaba más, al borde de romperse por completo. Esa noche, mientras lavaba los platos, el sonido del agua corriendo y el roce de la loza parecían ser lo único que rompía el silencio de la casa. Sin embargo, esa tranquilidad aparente se quebró cuando sentí una presencia detrás de mí. El corazón me dio un vuelco incluso antes de escuchar su voz. Laura, no puedo seguir fingiendo, dijo, y la firmeza en sus palabras me paralizó. Me detuve por un instante, con las manos congeladas bajo el agua, y tomé aire antes de girar lentamente. Cuando lo hice, me encontré con sus ojos, esos que parecían tener el poder de despojarme de cualquier fachada, de cualquier intento de mantenerme serena. Su mirada atravesó mi alma, desarmándome de una manera que ninguna palabra podría describir por completo. Sentía que el mundo entero desaparecía a nuestro alrededor, dejando solo esa conexión intensa e innegable que había crecido entre nosotros. Mi mente gritaba advertencias, recordándome todo lo que estaba en juego, pero mi cuerpo no respondía. Cada segundo que pasaba en ese enfrentamiento silencioso aumentaba el peso de lo que sabía que estaba a punto de suceder. Sabía que cruzar esa línea no solo cambiaría todo para siempre, sino que también me llevaría a un punto sin retorno,
un lugar donde las decisiones ya no podrían deshacerse, donde las consecuencias serían inevitables. Cuando finalmente ocurrió, el resto del mundo se difuminó, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros. En ese instante, sentí como una corriente eléctrica recorría mi cuerpo, y el silencio que nos envolvía se cargaba de un peso imposible de ignorar. Sus manos, firmes y decididas, buscaron las mías, y la cercanía entre nosotros eliminó cualquier duda que pudiera quedar. No había palabras, solo miradas que hablaban más de lo que cualquiera de nosotros habría admitido. La tensión se transformó en algo tangible, un abismo al que ambos nos lanzamos sin mirar atrás. Cada movimiento, cada gesto, marcó un punto de no retorno. Era como si todo lo que habíamos reprimido saliera a la superficie en un torrente incontenible. La dinámica entre nosotros había cambiado para siempre, y aunque una parte de mí gritaba que esto era un error, otra se aferraba al momento, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Fue un instante cargado de emociones contradictorias, vulnerabilidad, deseo y una necesidad inexplicable que no pude reprimir. Todo mi ser se rindió a una conexión que había intentado negar durante tanto tiempo, pero que en ese momento era imposible de ignorar. Cada segundo parecía eterno, cada gesto contenía un peso que sobrepasaba cualquier lógica. Nos dejamos llevar por una corriente inevitable que nos arrastró a un lugar del que sabíamos que no podríamos regresar, un lugar donde ya no existía la posibilidad de fingir o retroceder. Al amanecer, la realidad cayó sobre mí como una losa. La culpa y la confusión se apoderaron de mis pensamientos, llenándolos de preguntas que no tenían respuesta. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Intenté justificarme, buscar razones que explicaran mis acciones, pero ninguna lograba callar el peso que sentía en el pecho. Sabía que la relación entre Mateo y yo había cambiado para siempre, que habíamos cruzado una línea que no podría deshacerse. Las consecuencias de ese momento eran inevitables, y mientras el sol iluminaba la habitación, entendí que nada volvería a ser como antes.